yo la de mentoring. Pablo, cuando quieras. Bueno. Son cada vez cosas más largas y la próxima me darán un premio aquí. Muchas gracias. Me encanta, he podido saludar a muchos de vosotros. Algunos son caras nuevas, que también es una buena noticia, porque nos hemos de ir renovando, pero qué duda cabe que ha sido un momento también, después de la pandemia, de un par de años, de volver a ver a muchos de vosotros. Y bueno, el problema que tengo también es ese, o sea que, como habéis leído y como voy a poner aquí, para que quede más claro y evidente, Carlos ha hecho trampa, porque me vuelve a preguntar las mismas preguntas de siempre. Entonces, claro, esto es muy fácil por un lado y por otro lado es un poco peliagudo, porque, claro, claves en la nueva era, bueno, esto es nuevo, pero lo de la era digital, la palabra está del liderazgo, que también os sonará, en fin, nuevas competencias, es lo de siempre. Y ahora yo qué digo, me he pasado unos buenos días, ya un tiempo, pensando, incluso hablándolo con Carlos, o sea que esto lo hemos ido pensando, porque en esas ediciones que hemos ido haciendo, en el fondo esta ponencia nos sirve a Carlos y a mí como excusa para intentar siempre, para no aburrir a la gente, pero a ver si hacemos algo un poquito más. No mucho, no esperéis una revolución. Seguimos, nos llamamos DPM, tal, pero bueno, ya visteis que hay transformaciones. El énfasis que desde hace ya bastantes años empezamos a tomar hacia el propósito, la misión es un poco más externa. Sin el propósito interno nos faltaba algo, como hemos ido adoptando. O sea, la DPM no es tal como fue al principio, ni lo va a seguir siendo. O sea, con vosotros, con vuestras experiencias, con vuestros challenges, que decía Imad también en su sesión, ¿no? Nos seguís interpelando y nosotros os queremos ayudar también a pensar, ¿no? Bueno. No sé si voy a resolver estas preguntas, porque si además las resuelvo, no me dejaría hablar Carlos la siguiente vez, porque ya lo debe tener en un Excel, o sea que tampoco puedo resolver esto. O sea, ¿qué voy a hacer? Pues ya veremos. O sea, hemos hecho, ya digo, con Carlos esto, o sea, si algo no sale bien, que sepáis que Carlos también ha tenido que ver en la gestión de esto. Bien. Para resumir, voy a empezar a hacer un poco de contexto al principio de la parte digital y tal, que es lo de siempre, con algunas cosas que también son las de siempre, pero luego ahí recogeremos algo que está un pelín avanzado. A ver, el salto cuántico, ¿no? O sea, la empresa digital, la transformación digital, o sea, lo digital hace tiempo que ya lo veníamos haciendo. No sé si se verá muy bien, pero ha habido trabajos digitales desde hace tiempo. En el siglo XX, este era uno de los trabajos del dígito, ¿no? O sea, que se trabaja con el dígito. Entonces, la transformación digital, en el fondo, ¿qué significa? Que estamos utilizando la tecnología para trasladar los trabajos que antes se hacían con el dígito, y ahora lo hace la inteligencia artificial o algún tipo de software. O sea, eso es la transformación digital, ¿vale? Eso es lo que la gente se piensa. Es lo que la gente se piensa, que es sustituir a personas por tecnología. Eso es robótica, no es transformación digital, ¿vale? Eso es la primera idea. ¿Y ahora qué nos encontramos? Pues nos encontramos que todo lo que es digital, como por ejemplo conducir es digital, hay varios dígitos, pero al final todo lo que sea manual irá cayendo, ¿no? Hasta lo que nadie se pensaba que lo son los coches. Pero, bien, si os fijáis aquí, lo más importante no es el tema del dígito, del dedo, ni tampoco el tema de la ausencia de la persona. Claro que la transformación digital va quitando trabajos manuales y sustituyéndolos de alguna manera por software, ¿vale? Pero esto no es lo importante de la transformación digital. Lo importante de la transformación digital es estos cuadrados de aquí. No es la ausencia de este señor, sino ¿qué hacen estos cuadrados?
captan datos. Captan datos. La revolución digital es la capacidad de captar datos y de reaccionar a esos datos. Bueno, yo, por si alguno, debe haber uno o dos que no conocen el caso este del coche autónomo de San Francisco, pues tengo aquí un pequeño vídeo que si nos ponen el vídeo, para los 2 o 3 que no lo hayáis visto, pues hace gracia, ¿no? So cool. I cannot believe this is happening. There's no driver in here. Jamie, there's It's no so driver cool. in this car. It doesn't make any sense. Hace unos meses que ha empezado un taxi en San Francisco por las noches solo, The crazy thing is not just the car being here, but ya como un seeing taxi them scattered oficial, around the city. autónomo. I rode with Scampy. Flamenco, Matcha, right? Disco. Tostada. Cheddar's absolutely the best, the right car for me. It was pretty surreal to see the car drive up and have no one inside. Like the car drove better than most of the drivers I've been in the back of a car with before, and yet there was nobody there. Hi there. Hi there, pero no hay nadie, ¿eh? Hi there, saluda al volante. Slightly scary. Here's the steering wheel moving. We jumped around from different bars. The car picked us up when we needed it and took us back safely. The ride was a lot smoother than I was expecting. And it was faster than I expected to. I was impressed by the fact that it Esto es increíble. slowed down to go over speed bumps. It avoided Si hay a unos badenes, large truck that was parked very se poorly. desacelera, pasa por encima. Literally witnessing the future. This is pretty impressive. It's so smooth that you can ignore that and actually just start paying attention. It's like when you're in the airplane and like you're like, why is the Wi-Fi should be faster here? Exactly. Like it's working. And you forget that you're flying through the air. Bueno, pues muchos ya lo habréis oído en prensa, pero esto hace nada, hace un par de meses que empieza a funcionar, ¿vale? Dentro de poco, yo creo que irá esto expandiéndose. Tengo a mi hijo en la última esquina y cuando veía este vídeo, el único comentario que me hacía es: ¿y por qué siguen poniendo el volante? ¿Y por qué no ponen un asiento para el otro lado? Y así hablamos. Y encima, ¿por qué no ponen los cristales que sea como en virtual reality? Entonces estamos viejos, estamos viejos. O sea, para mí, ver esto ya parecía el fin del mundo y con los ojos de un niño de 9 años, dice, pero esto es una cosa cochambrosa de que va a pedales. Bueno, eso es la revolución, va a una velocidad que he dicho antes, cuántica. No podemos pararlo, y además se nota la edad, o sea, porque la velocidad de cambio es fuerte y los ojos de la gente joven tienen necesidad de muchísimo más. O sea, para nosotros, y el otro, o sea, esto va a pedales. Bien, entonces, esto es un poco la parte de la digital que me lleva a unas consideraciones. Mientras que la tecnología va a toda pastilla, el liderazgo se ha quedado un poco obsoleto, que decimos. Está como oxidado. O sea, uno lee un libro de liderazgo y dice, pero esto ya lo he oído miles de veces, ¿no? Es liderazgo del siglo XX. Seguimos con el liderazgo del siglo XX. ¿Qué significa liderazgo del siglo XX? Básicamente, que es un liderazgo basado en pocas personas que tienen unas visiones, ¿no? Y que tienen una experiencia. ¿De qué narices vendrá la experiencia de unos señores que encima son los mayores de la empresa cuando estamos viendo lo que estamos viendo? Cuando un niño de 9 años le da 10.000 vueltas al Cruise de General Motors, que ni se lo han pensado. ¿Qué experiencia me dice usted? O sea, la experiencia es negativo. Es una experiencia que nos está parando. Un liderazgo basado en la experiencia es un antiliderazgo hoy en día. Un proceso top-down, enganchado a la jerarquía, hay una visión, ahora no se sabe cuántos años, de la cual se hace una estrategia, y luego se hace unos objetivos, y lo peor de todo, el budget. ¿Cómo se dice el budget en español?
Los presupuestos. O sea, a mí me ha hecho mucha gracia leer hace unas semanas que hasta la Caixa va a hacer un presupuesto flexible por primera vez en su vida y yo me he quedado, ¿cómo puede un elefante volar? Pues si la Caixa hace un presupuesto flexible, yo ya me desmeleno. O sea, debe ser que debe haber alguna guerra en el mundo, cosa que hay, cosa que existe. Porque esta cosa que hemos enseñado en las escuelas de negocio toda la vida es del siglo pasado. O sea, el jefe es el líder. Será buen líder, será mal líder, será un líder mediocre, pero el jefe es el líder. Esto es del siglo pasado. No nos sirve. Con lo que nos está cayendo, no nos sirve que el jefe sea el líder. Y encima, luego digamos con razón que es un mal líder. Pero si es un mal líder, es porque los otros no son líderes. Si hay un mal líder en posición de jefe, la culpa es de todos. No, es del jefe. Menuda excusa tiene la gente, siendo malos y encima echando la culpa al jefe. Esto es del siglo pasado. Y otra cosa del siglo pasado, la empresa que se inventa cosas y luego las ofrece. Esto es del siglo pasado también. O sea, ¿qué es esto de...? Yo me acuerdo de cuando estaba en China y yo ya lo empecé a ver esto, porque había unos centros de investigación de empresas muy potentes, tipo Siemens, por ejemplo, que tenía 5 centros de investigación en China y hacia el año 2014 los cerró todos. Y yo conocía a un taiwanés que era el jefe de todos los centros de investigación. Y le dije, ¿pero qué hace? ¿Qué hace Siemens? Y dice, es que ya no sirve para nada todos estos investigadores en unas colinas haciendo nuevos productos. Todo ese dinero ahora va a comprar startups. La innovación está en el mercado y nosotros vamos mirando lo que la gente hace y no estar en unas colinas haciendo nosotros una investigación que luego vamos allí y nadie la quería, ¿no? Bien, ese es el mundo del siglo pasado. Pero ha resultado bien, ha resultado bien. El problema que tenemos es cuando una cosa mala funciona bien por un tiempo, porque entonces, ¿para qué cambiarla? El problema es el por qué ha funcionado bien este modelo de liderazgo del siglo XX. Pues porque había unas condiciones para ello, unas condiciones de eficacia de este modelo. Las cosas no funcionan bien por suerte, una vez sí o dos, pero en general, si algo funciona bien durante un siglo, es porque pasaba algo para que funcionara. ¿Y qué pasaba? Entornos más o menos estables, hablamos de después de la Segunda Guerra Mundial, porque antes el mundo de la empresa era distinto. Con crisis, pero crisis cíclicas, digamos, de naturaleza económica, que se pueden descontar, que se pueden prever, 7 años de vacas flacas y gordas, esto es de hace miles de años, ya más o menos se sabe, ¿no? La información es control y el politiqueo, y yo doy los datos que tiene que saber este nivel y los otros me los guardo, o los doy en el momento, o sea, yo controlo una información que va de arriba abajo, porque información es control. Los empleados de por vida, hay planes de carrera que se hacen en los departamentos de recursos humanos con estructura piramidal, claro. ¿Qué pasa con un subordinado que le da 200 patadas el obedecer lo que dice el jefe porque no tiene razón? Pues que se aguanta. Porque se aguanta, ¿por qué? Porque dentro de 2 años yo voy a crecer ahí, yo voy a estar allí. Ahora me aguanto porque si encima digo algo, a lo mejor no subo. Los planes de carrera, es muy importante. Y aquí piramidal significa que no todo el mundo llega arriba. Todo esto hace que este estilo de liderazgo jerárquico pues, se mantenga, porque, oye, cuando me toque, tú ahora eres muy joven. Cuando tengas años, entonces tú podrás decidir, ¿vale? Esto que va muy bien cuando tienes niños de 9 años, como es mi caso, pero claro, en la empresa, ¿no? Estamos hablando que esto era en la empresa, todo el siglo XX, y ahora sigue pasando, porque digo, es que estamos anclados todavía en esto. No en esto, o sea, esto es lo que ha cambiado. El liderazgo está desfasado y fuera
fuera de juego. O sea, es como que te pillan eso del VAR, de las líneas roja y la azul. Estás en fuera de juego, señor liderazgo. Te has quedado sin suelo. Interacción con el cliente basado en la atención al cliente. ¿Qué atención? ¿Atención a qué? O sea, hay que estar atento a ver si el cliente se escapa. La atención y la retención. Bueno, hemos vivido así mucho tiempo y esto ya no es así. O sea, el mundo no es así. El liderazgo, pues tendremos que cambiarlo, ¿no? A ver, vuelvo a repetir este lado para que no nos perdamos, ¿vale? Esto es lo que había antes en el otro lado, ¿vale? Esto es el entorno donde funcionaba el liderazgo antiguo. ¿Qué le ha pasado en el mundo post-COVID? Y aquí entro en la palabra esta de post-COVID, pero en el fondo hay cosas que empiezan ya antes del post-COVID, ¿no? Pero ¿qué está pasando? Pero efectivamente estos 2 años es como si hubiéramos envejecido 30 o 40 años, ¿eh? O sea, la vida ha pasado por delante a una velocidad que todavía estamos pensando qué ha pasado, ¿eh? Y hay muchas cosas que cuando desempaquetas al genie de la botella, ¿no? ¿Cómo es? El genio, ya no se vuelve a meter otra vez. Algunas sí, ¿eh? Pero otras, algunas muy buenas sí. Por ejemplo, que estamos aquí. Esto no es online. No es online, ¿eh? Estamos aquí y lo agradecemos. Pero otras cosas no se vuelven a meter en la botella. Bien. Claro, de entornos más o menos estables, la incertidumbre es total. Pero total, o sea que cuando no es el bicho es el cañón, y cuando no es el cañón, las tensiones están. Y no pensemos en Rusia, que en el fondo son 4 tubos, o sea, cambiar los tubos de arriba por lo de Italia con Argelia y los barcos que lleguen a España, a no ser que se le vaya con las bombas atómicas estas y las nucleares. Bueno, independientemente, lo de Rusia no es el problema, es un problemita. El problema, como siempre, desde hace unos años, y por eso yo no estoy ya en China, es China. Pero bueno, eso no voy a entrar ahí, ¿eh? La incertidumbre es total. Bueno, por decir algo sobre China versus Rusia, Rusia son 4 tubos, ¿eh? De hecho, de los 2 de arriba, uno no se llegó a hacer, el 2, o sea, es un tubo que hay que cambiar, ¿vale? Lo de China es que estamos todos con las dendritas enganchadas a los puertos de China. Como pase algo ahí, no va de tubos esto. Y atención que estamos más cerca de lo que parece que pase algo. Bien, eso es otro tema. La información está fuera de control. La información está en el mundo, en redes sociales, no se puede controlar. Y fluye de outside in, y ya hace varias veces que he dicho esto, ¿no? No sé si la gente lo capta, la importancia que la información no va de arriba a abajo, como pasaba antes. La información está en el mercado y la tenemos que captar. Que esto es parte de la transformación digital. La transformación digital, como he dicho antes, no es que cada vez haya menos gente en la empresa, sino que cada vez tenemos más datos de fuera y ahí es donde está la información. Los trabajadores, pues cada vez son más flexibles, o sea, trabajadores por proyectos, en remotos, con estructuras en red. Yo trabajo en varios proyectos. Bueno, nosotros tenemos muchos profesores en UNIR que claramente, pues, UNIR es una pata, pero luego tienen, o sea, la gente se lo monta, podríamos decir, no está en esas carreras piramidales de por vida donde yo aguanto lo que me echen porque mañana cuando se van a enterar, cuando yo llegue allí, cuando dentro de 5 años o 7 ocupe una... Esto no ocurre. O sea, la gente flota de otra manera y no estoy pendiente, no tengo ni en la cabeza. Yo no voy a aguantar ni un minuto a un jefe que es un líder del siglo pasado pensando que mañana llegaré a esa posición. No hay paciencia para esto. Y la interacción va de experiencia de cliente, no de atención al cliente, de experiencia, de generar una experiencia. Y por tanto, lo que decíamos antes, la innovación la co-creamos, la hacemos conjuntamente, porque
¿qué podemos hacer? Bien, esto no permite el éxito del liderazgo antiguo en un formato, en un terreno tan novedoso, ¿no? Entonces, bueno, me aludo un poquito, hago un pequeño gag para desintoxicar. Claro, la visión, aquí tenemos al último visionario, el último visionario que hemos tenido y que, gracias a que ya no está, pues yo he podido tener bueno, ahora tengo el 13, pero el 13 también es de este. O sea, yo hasta que se murió este señor, yo solo podía tener este teléfono. El teléfono minúsculo, que además no se ve nada, porque había un señor que era un visionario y decía, nadie lo quiere. ¿Cómo que nadie lo quiere? Se tuvo que morir para que Apple empiece a mirar qué es lo que la gente quiere. Se lo estaban comiendo todos los demás. Porque cuando él era visionario en el mundo de antes y un poco después, al principio de los años de este siglo, aún colaba, pero las visiones ahora, no hay que ser tan visionario porque eso es una prisión. Te quedas ahí en tu visión. En fin, que hemos de cambiar el chip, ¿no? Y yo acabo esta primera sección diciendo que no va de visión, que esto ahora, de momento al menos, va de tacto. O sea, hay que utilizar otro sentido. ¿Y qué es esto del tacto? Bueno, pues hay que tocar la realidad, ¿no? No hay que tener visiones, hay que ir a los datos, hay que tocar ahí qué está pasando y ir a pasitos cortos, paso a paso, porque lo que pensamos que iba a suceder mañana, porque nos habían dicho que la inflación iba a bajar, seguro, porque una cosa que no era estructural, tal, estamos al 10%. Ahora también nos dicen que bajará, y yo creo que sí que bajará. Pero ¿podemos contar con ello? Pues que quiera que cuente, pero ojo, porque la mentalidad es pasar del just in time al just in case. Just in case. Aquí lo importante, oiga, que no falle, o sea, que no fallen, digamos, todo el sistema de aprovisionamientos, de necesidades. No podemos ir just in time, al menos durante un tiempo vamos a ir pasos seguros a los datos, a tener un poco de reserva, a mimar al cliente, no a mimar a las cifras y los ratios del just in time, sino no luego decir que es que China o no sé qué guerra, no, o sea, hay que cubrirse las espaldas, ¿vale? No dar palos de ciego. ¿Cómo uno no da palos de ciego? Con los ojos de los demás. Con los ojos de los demás uno va seguro. Por eso la cocreación no significa la cocreación de productos, también la cocreación de servicio. O sea, ¿cómo quiere usted ser servido? Yo te doy estos servicios. ¿Qué es esto de yo te doy estos servicios? Estos mensajes del siglo pasado. ¿Tú qué servicios necesitas? Y esos te los doy yo y no te los da nadie más porque nadie te los ha preguntado, para empezar. Por lo tanto, como yo me los has explicado, pues me voy a poner, pero ya a darte esos servicios y a pensar en los siguientes. Y no prometer tanto, que ahora no podemos prometer. Yo prometo y ¿puedo prometer? Pues no puedo prometer. Vamos a hacer cosas y sobre todo a estar. Es el momento de estar presente y a veces, pues si no hemos podido llegar, pues al menos nos ven que estamos ahí. Estamos. Bien, bueno, me he alargado un poco en esta sección, pero ¿y ahora qué liderazgo? Claro, me he cargado el del siglo XX porque ya es hora, ¿no? Pero entonces, ¿cómo queda lo del liderazgo, no? Bueno, pues o sea, me he empeñado en lugar de hablar mucho, hacer una cosa gráfica, ¿vale? Siglo XX, liderazgo jerárquico. Hay un señor de rojo que es el jefe es el líder, estas dos palabras son la misma palabra, puede ser líder bueno o malo, pero el líder es siempre jefe.
y el jefe le dice a cada uno lo que tiene que hacer, ¿vale? ¿Y el subordinado qué hace? Pues aplaude, claro. O sea, el líder está muy contento porque todo lo que oye son aplausos. Cuantos más aplausos, significa que algo va mal, ¿no? Pero el último que se entera siempre es el jefe. Bueno, esto hemos vivido así mucho tiempo. No estamos aquí. Estoy exagerando un poco, porque llevamos 20 años haciendo alguna cosa un poco distinta. Y digo 20 años porque la literatura académica ya empieza hace 20 años a hablar de el empowerment, una palabra que ya ahora mismo la ha oído todo el mundo, pero hace 20 años cuando empieza a hablarse de empowerment, la gente dice, ¿empowerment? ¿Qué es esto? Pues empowerment significa primero, power, ment. ¿Vale? ¿Eso qué significa? ¿Cuál es lo central del empowerment? Power. Por lo tanto, el líder del el empowering leadership, ¿quién es? El que tiene el poder. Porque solo el que tiene el poder puede hacer empowerment. Esto en el siglo XX se llama delegar. La delegación famosa, pero un poco más, con más floritura, se le llama el empowerment. Claro, la delegación o el empowerment solo lo hace el jefe. Si el liderazgo lo estamos anclando al poder, no hay salida. Solo el jefe puede ser líder. Y esto no es suficiente, porque hemos hecho un cambio, hemos pasado, y esto sí me lo habéis oído más veces, de un subordinado que dice que sí y que aplaude a un colaborador, que se apunta, que entre ellos ya se empiezan a hablar, ¿veis? ¿Veis que ya se dan la mano y que la gente ya no es solamente jefe a subordinado uno a uno, sino que la colaboración, el equipo, llevamos 20 años de mejora, O sea, estamos mejorando el estilo anquilosado del siglo XX. Pero esto no es suficiente, porque fijaros, el líder es el que va de rojo. ¿Y dónde está el líder? En el centro. El jefe sigue siendo el líder y los demás pues están alrededor. ¿Ven? Colaborando, es un gran salto, No vamos a decir que esto no ha sido un gran desarrollo. Pero esto, post-COVID, ya no. La historia ha ido más rápido que el desarrollo del liderazgo. ¿Y qué es lo que llevamos un tiempo proponiendo ya en este tipo de congresos o de ¿cómo lo llamamos? El simposio. El simposio, hace ya unos años y también en otros desayunos que tuvimos aquí en la WIC, hablaba de que pasamos del subordinado al colaborador y alguno se acordará cuál es la siguiente figura de abajo. ¿Os acordáis? El contribuidor. Solo cuando uno pasa a ser de colaborador, que ya estoy de acuerdo, a contribuidor, es cuando aparecen las ideas. ¿Y qué es lo que necesitamos? Justamente en un mundo que ya no va de arriba abajo, sino que va de fuera adentro, necesitamos las ideas de todos, lo que llamo el liderazgo 360. Es decir, el líder tiene que ser todo el mundo. Y si no, perdemos mucha fuerza, ¿no? Pero para que el líder sea 360, fijaros que aquí todos tienen la corbatilla roja, Todos son líderes, ¿has visto? Pero ¿cómo pueden ser líderes? Porque tienen un propósito compartido. Si no hay un propósito compartido, las corbatas ya no son rojas, solo es rojo el jefe, solo queda poder. Poder. Mientras que el liderazgo esté enganchado al poder y el empowerment, no deja de ser aguar el poder, porque al final entramos en una contradicción. Parece que cuanto más hay más empowerment, más delegación, mejor líder. Pues que al final, ¿qué pasa? Que el jefe tiene que dejar todo su poder para ser buen líder. Hay una contradicción aquí, porque las estructuras de poder y jerárquico en la organización son muy importantes. No podemos ir a una organización de hippies, esto no funciona. Pero nos hemos confundido pensando que la organización jerárquica es la que da la naturaleza al liderazgo. Y esto es lo que yo estoy intentando explicar que hemos de separar. Que no cuanto solo es el empowerment y el que tiene el poder lo puede dar a otros con el empowerment. No, sino que el que es líder
Y eso es lo que hemos hablado todo el día de hoy y voy a hablar ahora un poco más. El líder es no el que tiene el poder, sino el que tiene un propósito que es capaz de influir en los demás y generar propósitos compartidos. El que haga eso, me da igual en qué posición esté, ese es el líder. Y eso lo pueden ser todos. Todos pueden hacer eso, sean los jefes también o los no jefes. Y cuando conseguimos que todos son líderes porque todos tienen un propósito compartido, eso es el liderazgo 360. ¿Bien? Esto es un poco una de las cosas que quería decir. No sé, estamos diciendo lo mismo, pero no sé si de esta manera se entenderá un poco más lo que llevamos un tiempo intentando decir, que hemos de desligar el liderazgo de la jerarquía. Porque si no, estamos en un callejón sin salida. Estamos de suerte porque hace unos meses, y empieza cada vez a haber más, pues por ejemplo en la Harvard Business Review nos sale un artículo que habla de purpose y dice lo siguiente. Este es un ex-CEO de Best Buy, que es una empresa muy conocida en Estados Unidos, y dice, cualquiera que sea nuestro trabajo, podemos y debemos enfocar el trabajo como un elemento esencial de nuestra humanidad y una clave en nuestra búsqueda de significado, el meaning, como individuos y una manera de encontrar la realización en nuestra vida. Y ahora viene la parte práctica. Desde esta perspectiva, tres pasos nos indica el ex-CEO de Best Buy. 3 pasos para ser un verdadero líder. Ninguno de estos pasos tiene que ver con la jerarquía. Paso 1, encontrar tu propio propósito. Paso número 2, liderar. Aquí se cae un poco. ¿Cómo que liderar a tus empleados? Aquí se pierde. Liderar a otros, o sea, ayudar a otros a descubrir su propio propósito. 3, conectar sus misiones personales con el propósito más amplio de la empresa. Bueno, al que haya leído el libro de Carlos Rey y compañía, que estáis por aquí, pues os sonará un poco esto, porque en el capítulo 5, esto está en la versión en inglés de lo que he dicho antes, esto es de hace medio año, en el capítulo 5 de ese libro, que por cierto, el libro es de Carlos Rey, Miquel Bastons y Phil Sotok, pero el capítulo 5, en el que estoy yo también con Carlos y Nick Craig, hablamos, por cierto, publicado 2 años antes que lo de Harvard, ¿vale? Esto es importante porque normalmente la gente seria, cuando se descuelga con alguna cosa así interesante y que ya se ha dicho antes, la citan, pero aquí hay un pequeño olvido. Pero bueno, porque si veis, esto está en inglés, pero si veis, dice, they must find their own personal purpose, discovering your personal purpose. Vaya, qué coincidencia. They must lead their employees to do the same, helping others find their personal purpose. They must help their employees to connect their own personal missions with, aquí también se han colgado un poco, with a larger purpose for the company. Connecting personal to organizational purpose. Bueno, nos encanta que nos copie Harvard Business Review. Por muchos años, por muchos años. Lo del COVID ha hecho muchos milagros. He dicho antes, hemos avanzado bastante más rápido de lo que nos esperábamos. Bueno, el mundo se nos está acercando. Bien, estamos de moda. Pero para el que no se haya leído el libro, que es un libro bastante potente, pues voy a resumir muy rápidamente estos 3 pasos. Descubrir el propósito personal. Primera idea. No hay liderazgo. Esto es una idea de primero de primaria, ¿vale? No hay liderazgo sin autoliderazgo. Eso es muy antiguo. Ciego guía de ciegos. Os suena, ¿no? Porque hace esto 2000 años, que un ciego no puede guiar a otros ciegos. O sea, usted no puede ser líder si no tiene autoliderazgo, punto. Eso no necesita una tesis doctoral. Eso es de sentido común. Pero si no tenemos un propósito, ¿cómo podemos tener autoliderazgo? ¿Qué autoliderazgo? Estaremos dando vaivenes, estaremos intentando figurar, que nos digan, que salgamos en la prensa, pero eso no es autoliderazgo, eso es de cómic.
¿vale? Puede ser pues, Superman, pero de dibujos animados, ¿no? Solamente el que descubre el propósito puede empezar, es que es un camino muy difícil, pero es una necesidad. El propósito no solo es el norte, no solo es a dónde hemos de llegar, es que es el camino, ¿no? Hablábamos antes con Imad, ¿no? O sea, es el camino y la energía para caminar. Sin eso nos quedamos parados, nos perdemos, en fin. El propósito no es estático, no es como una piedra ahí, un tocón que está allí, que hay que... No, sino que se redescubre, construye, deconstruye también cada día. Oye, a lo mejor el propósito que teníamos era no sé qué, y ha pasado algo a mi familia y el propósito cambia. Aparece otro elemento en el propósito que no existía antes. El propósito se va construyendo con la vida y con la gente que nos rodea. Y el propósito no está fuera. Esto es un cambio muy importante que hemos añadido desde el principio de la dirección por misiones, donde la misión sí que está fuera. Es un tipo de objetivo, pero nos dábamos cuenta que esa misión, centrarnos tanto en una misión que no tenía un propósito, no sirve. Hay que empezar por dentro, hay que empezar por descubrir qué tiene uno. Pues si uno es ingeniero y sabe mucho y está en Israel y sabe mucho de hacer software y de hacer cosas muy raras, pues hace alfa y omega. Pero a mí, que no cuenten conmigo, porque ya ni soy ingeniero, ni estoy en Israel, ni sé nada de todo eso. No es lo mío. Pero cada uno en el mundo, ¿cuál es? ¿Dónde está? ¿Qué dones tiene? En este momento, ¿por dónde puedo tirar, ¿no? Ayudar a otros. Claro, el autoliderazgo es necesario, pero no suficiente condición de liderazgo. El líder, y esto es una definición muy antigua en la literatura al menos desde los años 80, de la literatura de liderazgo, que se define el liderazgo como una relación de influencia. Si tú no influyes, tampoco eres líder, por más autolíder que seas. El autoliderazgo es necesario, pero para ser líder luego tienes que influir en otros. ¿Cómo se influye? Pues no necesariamente con una influencia jerárquica. Esto yo creo que es donde hemos fallado. Hemos pensado que tiene que ser el jefe el que influye porque tiene el poder. Pues oiga, hay más influencias más importantes que la influencia del poder. Y ahí es donde hemos hablado en el día hace mucho tiempo de la potestas versus la autoritas, y la influencia basada en el poder es bastante limitada y no es de liderazgo. El líder del que hablamos en el capítulo, que le llamo PDL porque es Purpose Driven Leadership, o como le llamaban antes Purpose Led, o basado en el propósito, o sea, no basado en el poder, pues influye ayudando a otros, influye mucho, pero influye desde el propósito, no desde el poder. Y de ahí sale mi palabra que os quiero invitar, mi palabra nuevo que os quiero invitar a acoger, ¿no? Porque lo del contribuidor ya lo había dicho hace años y no es una sorpresa. Empurposement. Esta es mi palabra. Ya está bien del empowerment, solo para jefes, no. Empurposement, o sea, liderazgo basado en un proceso, que requiere escucha activa, confianza mutua, conectar y influirse mutuamente en encontrar nuestros propósitos y en generar a partir de ahí un propósito compartido, ¿no? El empowerment solo sí puede ejercerse el que tiene el poder. El empurposement, en cambio, es una tipología 360, que es lo que necesitamos para este nuevo entorno, ¿no? Lo puede y lo debe ejercer cualquiera que tenga un propósito. Me da igual si es jefe o no. Y luego conectar los propósitos, no me estaré yendo de... No, bien. Los propósitos individuales con el propósito del equipo. Empiezo por el equipo. Empiezo por el equipo.
ahí os acordáis vuelvo a retomar estos 3 tipos de subordinados, ¿vale? Subordinado, bueno, de empleados, subordinado, colaborador, contribuidor. El subordinado no necesita conectar su propósito porque no es que no lo tenga, a lo mejor lo tiene o a lo mejor no, pero no está desconectado. ¿Por qué? Porque la motivación es extrínseca, por lo tanto es do ut des. No tiene que haber un overlap de propósito. Yo estoy aquí, tú estás allí, yo hago algo y tú me pagas. Eso es una regla distinta. Pero eso es del siglo XX. Que ya era una ventaja, porque os hablaba otra vez, que el subordinado ya es una ventaja respecto al esclavo. Porque esto empezó más atrás. Hemos mejorado mucho. En el siglo XX mejoramos mucho, pero en el XXI hemos de mejorar más, ¿no? El colaborador, ya estamos, que son estos primeros 20 años y un poco de los años 90, donde empezaba la gente, y ahora mismo ya en las empresas la palabra ya está muy cogida. La gente no dice, subordinado, estos son mis subordinados. No, son mis colaboradores y tal. Pero luego siguen funcionando como jefes a la antigua. Pero la palabra, ¿vale? Y el colaborador puede participar más en el propósito en la medida en que le dejan, en la medida precisamente del empowerment del jefe. O sea, el jefe tiene la llave, yo quiero a lo mejor participar, pero si el jefe no delega, no se juntan los propósitos. Está en las manos de ese jefe, el que participe más o menos. Por eso, cuanto más deje el jefe, más overlap y mejor sale. Por eso, el empowering leader tiene mejores resultados, simplemente porque deja que los propósitos se puedan complementar mejor. La motivación es intrínseca. El colaborador ve más oportunidad de desarrollo, de tomar decisiones, le dejan participar más, y esto produce una satisfacción con respecto al subordinado enorme. Es una motivación intrínseca muy potente. Pero, como siempre, los que venís del IES ya sabéis que hay un nivel 3 que va a aparecer porque hay un espacio vacío aquí. Y los que venimos del IES ya sabemos que esto va a acabar mal. Bien. Y además, ya he dicho, falta contribuidor. También vamos a poner las 2 palabras juntas. El contribuidor, pero vamos a ponerlo en el contexto del empowerment. Ahora, ¿no? Conecta el propósito personal con el de la empresa. Se siente líder y ejerce. Se siente porque ejerce y puede ejercer empowerment, porque ve que su misión puede influir y que otros la pueden, y con otros pueden juntarse y hacer algo. Ese empowerment genera una motivación trascendente brutal, porque oye, mira, hemos hecho un equipo, hemos hecho un proyecto para una cosa que se nos ha ocurrido, el jefe dice fantástico, y además se ha unido a nosotros, se ha unido, y no es el líder del proyecto. El líder es el que ha tenido la idea, el que está allí, y el jefe además no tiene tiempo para ser de líder. El jefe tiene tiempo para hacer de jefe también. El jefe hace falta. La estructura jerárquica hace falta, o sea, para la coordinación, el control, alguna serie de decisiones. Nadie tumba la jerarquía, pero que no nos la enganchen con el liderazgo. Ya está bien, hemos sufrido mucho con esta gente, ¿no? O sea, que se vuelvan al siglo XX. Bien. Entonces, esto es una pasada. Esto es lo que queremos conseguir. Queremos conseguir empowerment, pero de todo el mundo. O sea, es decir, que la gente consolide sus propios propósitos, pero también los ponga en la bandeja. ¿Para qué? No para chulear, sino para encontrar propósitos compartidos. Para compartir propósitos, generar propósitos compartidos, en el fondo eso es el espíritu de equipo. Cuando hay espíritu de equipo, cuando un equipo, aunque sea deportivo, hay espíritu de equipo, es porque tienen propósito compartido, pero es que esto es muy antiguo. No hace falta venir aquí para saberlo, pero a veces se nos olvida. El espíritu de equipo no deja de ser que una serie de personas comparten, decimos a veces, la camiseta. No es la camiseta, porque además el número es distinto. No es la camiseta, es el propósito. Y muchas veces el propósito es la ilusión de que esos que están en el estadio pues estén contentos. No es ni siquiera uno mismo, sino puede ser otro stakeholder. Hasta en los deportes ocurre esto. Bien, y ahora mi último paso es
¿Cómo pasamos del liderazgo basado en el propósito a lo que era el libro, ¿no? Y es lo que, nuestro mensaje, que al final es Purpose-Driven Organization, no somos un cúmulo de equipos. Bueno, pues, ¿cómo conectar? Y esto es la última pieza ya, yo ya acabaré. ¿Cómo conectar los propósitos personales al final al propósito de la empresa? Esto es lo que... esto es difícil. Es más fácil hacer un equipo que hacer una empresa que funcione, a veces decimos, que funcione como un equipo. ¿Qué significa que una empresa funcione como un equipo? Pues que funcionen con propósito compartido a nivel de empresa. Eso se puede hacer muy difícil. Como diría Imad, a lot of challenges. Bueno, pero con unas ideas de Carlos Rey, que yo le he añadido alguna cosa más. ¿Esto cómo se hace? A nivel teórico, luego vosotros, amigo, hacedlo, que cada palo aguante su vela. Yo hago lo que se me ha pedido, yo os digo lo que hemos pensado, un poquito dándole una vuelta más. Propósito de la empresa, el que sea. Propósitos personales. ¿Y ahora qué? Aquí hay un espacio intermedio. Si no se tocan, mal asunto, porque no se puede hacer nada ahí. ¿Y qué vamos a cambiar? ¿Los propósitos personales? ¿Para que se toquen a los nuestros? Pues mejor cambiar esta pelotita de aquí, que es más fácil. Bien, tiene que haber overlap, pero no son dos pelotas juntas. No, son dos pelotas diferentes, pero tiene que haber un overlap aquí. ¿Y ahora qué hacemos? Pues voy a recoger lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? El liderazgo 360, en todos los equipos. Si en todos los equipos tenemos liderazgo basado en el propósito, con propósito compartido, con todo el mundo con corbata roja o con cosita roja, da igual, porque las mujeres, pues con algo rojo, que significa que son líderes todos, y compartiendo ese rompecabezas que desde el principio ha sido uno de nuestros logos favoritos, ¿verdad, Carlos? Los rompecabezas visualizan esa misión compartida. Bien. Pues si hacemos eso va a enriquecer ese espacio intermedio mucho, porque vamos a sacar todos los propósitos de la gente, los vamos a ir generando a nivel de equipos, van a encontrar solapes, misiones compartidas, y si eso se hace en cada equipo, imaginaros, digamos, el sentido de propósito también para toda la empresa. Pero no es suficiente esto, porque no somos un cúmulo de equipos, y por eso necesitamos seguir trabajando con la metodología que proponemos nosotros, una de ellas, que es la DPM, es decir, basada en misiones. ¿Qué son las misiones? Pues las misiones son propósitos homogéneos de grupos homogéneos, oiga, porque no podemos trabajar con todos los propósitos de todo el mundo a nivel de metodología, pero en el fondo, ¿qué son los stakeholders? Son grupos de interés donde tienen pues una posibilidad de tener una tipología de propósito compartido común. Pues los clientes son los clientes y los empleados son los empleados, los accionistas son los accionistas, serán muy diferentes, tendrán cada uno la suya, pero a nivel de misiones los podemos tratar como un grupo homogéneo. Y, por lo tanto, tratando a los stakeholders como grupos homogéneos, con unas misiones definidas para ellos y con ellos, al final trabajamos a dos niveles, de abajo arriba y de arriba abajo, que lo he puesto al revés, porque eso tendría que ser de arriba abajo y, ¿sabes? Eso es de abajo arriba en realidad. La próxima vez le cambiaré el orden, ¿vale? Porque en el fondo esto es, ¿me explico o no? Esto es de abajo arriba, que llevamos tiempo diciendo esto de abajo arriba, pero cuando decimos de abajo arriba la gente dice, ya. Lo de arriba abajo, bien, me acuerdo, pero lo de abajo arriba, pues sí. Lo de abajo arriba es a nivel de equipo o de departamento o de la organización que sea en la que las personas individuales puedan de alguna manera encontrar propósitos comunes, ¿no? Y de arriba abajo es lo que hacemos con la DPM. Y haciendo esta coctelera bien hecha, que en el fondo significa una de las ideas principales de nuestro primer libro en el año 2000, no sé cuántos, poco, 2005, pues eso. No sé si alguien leyó aquel libro antiguo, al final, pues el liderazgo, al final hay una cosa que
ponía que es que el líder, o sea, esto es como el coche y piloto. Coche y piloto. El coche es el sistema y el piloto es el líder. No podemos, como decía Sergi antes, que hablaba en un sitio de la Fórmula 1, porque utilizábamos esta imagen, pues tú si quieres ganar un campeonato tienes que tener un buen coche y un buen piloto. ¿Por qué no gana Fernando Alonso? Porque no tiene buen coche, ¿vale? Entonces, no puedes tener un buen piloto con un mal coche, un buen liderazgo y un mal sistema, o un buen coche y tenerme a mí. O sea, yo con el mejor coche Ferrari pues iría recto a 30 kilómetros por hora, porque hay que tener el liderazgo que en el fondo es el que da vida a todo este paquete de medidas y herramientas de la DPM, está muerto sin liderazgo. Pero el liderazgo sin el paquete de medidas le dejamos solo. Y los líderes solos se agotan, no llegan a todo. Hombre, yo siempre he dicho que no hace falta nada de dirección por misiones cuando tienes una empresa de hasta 10 personas. Porque 10 personas es un equipo. Por eso no hace falta. Pero cuando tienes 50 personas, sobre todo si están deslocalizadas en 2 o 3 sitios, hace falta sistemas. No podemos basar todo en el liderazgo. Necesitamos el liderazgo que dé vida a los sistemas que den cobertura y que sistematicen el liderazgo. Y esto es, volvemos a esa idea inicial de liderazgo y sistemas que se necesitan mutuamente. Y ya que estoy hablando de coches, acabaré, porque ya es la hora, con un pequeño gag, porque volvemos otra vez a los coches estos de General Motors Cruise, un pequeño gag, ¿vale? Si por favor me pones el vídeo. Every week, thousands of households in San Francisco count on food assistance to feed their families. We asked how we could use our autonomous vehicles to help. Cruise partnered with SF New Deal and the San Francisco Marin Food Bank to deliver meals to those in need as part of our Cruise for Good program. Our mission at San Francisco Marin Food Bank is to end hunger. This mission is critical now more than ever before, and especially in this moment as costs are rising. As a result of our partnership, Cruise has now delivered 2 million meals to our community members. That's what partnership looks like. SF New Deal is a new nonprofit started in 2020 to connect workers, small businesses, and the community with neighbors in need. And our first project was buying meals from local restaurants and delivering them to food insecure individuals here in San Francisco. And that's a project that we partnered with Cruise on since the beginning. At Cruise, we are committed to working with communities to build a new kind of transportation that better serves people and the cities they live in. The Cruise for Good North Star is simple. Partner with nonprofits and organizations that know their communities best. Serve people that are the most vulnerable. And go where the need is greatest. Long-term partnership deeply rooted in every city we're in, that's our Cruise for Good commitment. It is anchored by our pledge to dedicate at least 1% of our fleet to serving important community needs. As Cruise begins providing rides to the public and expands to new markets, strengthening local communities is our guiding light. People say, we're trying to make the world a better place. We're trying to change the world. Technology, you're literally changing the world. Yeah. I mean, this is changing people's quality of life. It's creating the opportunity for people to access service in new ways. The fact that it's electric, it's huge. Ni siquiera los de la tecnología se han olvidado que estamos en los tiempos del propósito. Muchas gracias.